Bendiciones, amados, buenos días. Qué gozo es estar aquí con ustedes y poder cantarle al Rey de Gloria juntos. Estamos tan distantes de ustedes. De hecho, estamos a 7,000, vivimos a 7,000 kilómetros de distancia, pero nuestro corazón está muy cerca de ustedes y mucho más ahora. Bien, entonces quiero tomar esta sesión. Tiene un título un poco raro. Se llama ¿Dónde estamos? ¿A qué viene eso? Quiero que me acompañen a Génesis, empezando la historia de la humanidad. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 es el capítulo famoso porque es la caída del hombre, cuando el hombre pecó. Y ustedes saben la historia, cómo Eva fue engañada por la serpiente y luego Adán también comió del fruto. Pero quiero ir luego de eso. Vamos al versículo 8. Quiero leerles desde el versículo 8. Dice la palabra, luego de haber pecado, y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? De eso se trata hoy. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Fíjense cuáles fueron las 3 preguntas que Dios le hizo al hombre. Primero, ¿dónde estás tú? Segundo, ¿quién te dijo eso? Y tercero, ¿qué has hecho? Esas son las 3 preguntas que quiero abordar junto con ustedes en el día de hoy, para que sepamos dónde estamos, quién nos ha dicho eso y qué hemos hecho. Va a haber mucha historia aquí en esta charla. Déjame poner esto aquí. Cada uno de nosotros tiene una cosmovisión. ¿Qué es eso? Yo he oído muchas veces sobre cosmovisión, pero yo no sé exactamente lo que es. Les voy a decir, en palabras sencillas, una cosmovisión es el conjunto de creencias y de ideas que cada uno de nosotros tiene para explicar todas las cosas. Oh, ¿cómo así? Bueno, cada uno de nosotros fue criado de una manera diferente. Cada uno de nosotros piensa de una manera diferente. Fuimos educados por padres diferentes, en lugares diferentes, en colegios diferentes, tal vez en universidades diferentes. Leímos libros diferentes, vimos programas de televisión diferentes, vimos películas. Cada una de esas cosas fue sembrando en nuestra mente ideas. La cosmovisión, por poner una ilustración, es como unos lentes que yo me pongo. Imagínense, y con eso yo veo el mundo. Imagínense que yo me pongo unos lentes azules. Yo voy a verlo todo azul, pero yo no me estoy dando cuenta que lo estoy viendo todo azul. Entonces, a lo mejor, por la manera en que fue criada mi esposa, ella tiene unos lentes amarillos. Entonces, de repente vemos esta pared
Y podemos tener una discusión porque yo digo que es azul y ella dice que es amarillo. Porque ella la entiende así. Y por más que yo le diga, pero es que tú no ves que es azul, ella no lo va a entender. Ni yo tampoco voy a entender. Porque tenemos cosmovisiones diferentes. Eso es poniendo un ejemplo simple. Pero todas las cosas de nuestra vida, la muerte, Dios, la familia, la esposa, todo viene filtrado por nuestra cosmovisión, por lo que se nos sembró, se nos ha sembrado, se nos ha enseñado durante toda nuestra vida. Entonces, de ahí la importancia de que cada uno de nosotros, habiendo venido a Cristo, cambiemos nuestra cosmovisión y nuestra cosmovisión empiece a ser una cosmovisión bíblica. Que sea la Biblia la que le dé explicación a todas las cosas de mi vida. Y que cuando yo tenga un conflicto, ¿esto será así o será así? Entonces yo pueda ir a la palabra y entonces yo ajustar mi cosmovisión a la Biblia. No ajustar la Biblia a mi cosmovisión, lo cual sucede muy a menudo. Y en el mundo, si bien cada uno de nosotros tiene una cosmovisión particular, pero se ha agrupado. El mundo ha agrupado en grandes cosmovisiones. Por ejemplo, la cosmovisión naturalista piensa, es una filosofía, una cosmovisión que entiende que no hay cosas sobrenaturales. No existen ángeles, no existen milagros, no existen, todo tiene una explicación. No existe alma, por supuesto, no existe espíritu, porque ellos no pueden demostrarlo, no pueden verlo, no pueden. Entonces, los naturalistas piensan que cuando uno muere, se acabó, se acabó. Esa cosmovisión es muy diferente a la cosmovisión cristiana, que piensa cosas muy diferentes, como ustedes saben. Igualmente hay otras cosmovisiones en el mundo, pero la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica, es nuestra cosmovisión como creyentes, la que estamos llamados a adoptar. Estamos llamados, según dice Romanos, a transformar nuestra mente por medio de la renovación del entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es lo que me dice Romanos. Todo el tiempo, cambia tu mente, transfórmate. Bien, entonces esa es la importancia de la cosmovisión. Yo debo estar basado en la Biblia para todo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de cómo yo fui criado. Y resulta que mi papá y mi mamá, durante toda la vida, ellos durmieron en camas separadas. Y resulta que cuando yo iba a casa de mis amigos y yo veía las habitaciones de sus papás y yo veía que tenía una sola cama, yo decía, pero qué gente tan rara esta. ¿Será que son pobres y no tienen para comprarse 2 camas? Y eso nos pasa a todos. Y fue ya adulto que yo dije, un momento, pero yo creo que el que está mal soy yo. Fue que pude entender, fíjense cómo la crianza en mi casa, nadie me enseñó eso, pero yo lo asumí como que eso era lo normal y era la norma para mí. Y entonces yo todos mis pensamientos los basaba en ese simple hecho. Y eso nos pasa a todos en muchas áreas todo el tiempo. Por eso es importante responder la pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Y quién te dijo eso? Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos constantemente. ¿Y quién fue que nos dijo esto que yo creo? Bien, entonces, me encantó lo que dijo Samuel al principio.
Nosotros estamos en un mundo, nosotros estamos en una revolución, en un mundo cambiante. Todo el tiempo. Hemos visto en las noticias que hay situaciones en Chile, hemos visto que hay situaciones en Perú, hubo recientemente, en Argentina ha habido, por todas partes. Pero la revolución en que tú y yo estamos no es de ese tipo de revoluciones. Es una revolución en la que no hay derramamiento de sangre. Una revolución que no tiene ejército, ni que busca derrocar gobiernos. Esta revolución en la que tú y yo estamos no tiene un líder, y hay multitudes que están en esta revolución sin darse cuenta. Tú y yo no nos damos cuenta. Y eso es lo peligroso de esta revolución que estamos viviendo. Esta es una revolución de las ideas. Viene desde hace mucho. El mundo está cambiando. Y la iglesia que durante toda la historia fue la guardiana de la verdad y la que era celosa en definir lo que está bien y lo que está mal, de repente ahora nadie escucha a la iglesia. Es más, todo lo contrario, la iglesia ahora es la atrasada, la que está mal. Ni siquiera tenemos que ponerle caso a la iglesia, porque esa gente son de una mentalidad atrasada. Esta revolución en que estamos busca redefinir las grandes cosas de la vida, busca redefinir el amor, busca redefinir la libertad, busca redefinir el significado de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y tú y yo estamos en ella, en esta revolución, y no nos estamos dando cuenta. Oigan, esto en los 1800, nuestros líderes, los pensantes, los educadores, los filósofos, los científicos, en los 1800, para ellos era imposible no creer. Creer era el estándar. Para ellos era imposible no creer. 100 años después, los 1900, era posible no creer. Se hizo posible no creer. Pero a partir de los años 2000, resulta que ahora es imposible creer. Fíjense cómo ha ido transformándose todo en ese periodo. Y no estamos hablando de ser religioso. Ellos aceptan creer en diferentes cosas. De hecho, muchos de ellos son espirituales, entre comillas. Pero lo que ellos no aceptan es creer en un Dios personal. Ellos no aceptan creer en el Dios de la Biblia. Ese es el gran problema. Ustedes y yo estamos en la situación que plantea George Barna. No sé si han escuchado la ilustración que hace Barna sobre el sapo en la olla. El sapo tiene una piel que no detecta los cambios de temperatura pequeños. Entonces, si yo pongo a hervir una olla de agua y yo tomo el sapo y lo tiro, él va a saltar inmediatamente, va a salir de la olla inmediatamente, porque eso él sí lo detecta. Pero si yo pongo el sapo en una olla con agua a temperatura y pongo el fuego poco a poco, el sapo no se va a dar cuenta de que él se está muriendo, de que él se está quemando, porque el cambio ha sido muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y él no va a saltar de la olla, él va a explotar en un momento, él va a morir sin darse cuenta. Eso mismo nos pasa a cada uno de nosotros.
en esta revolución ha sido poquito a poco, muy poquito a poco. Y hemos ido, bueno, está bien, bueno, no estoy de acuerdo, pero vamos a dejarlo pasar. Bueno, si todo el mundo está de acuerdo, y así poquito a poco nosotros hemos ido acomodándonos al mundo, acomodándonos a las ideas del mundo en esta revolución. Pero como en todas las guerras, hay lugares que son más, donde la guerra es más fuerte, más álgida, y otros menos. Por ejemplo, cuando se dan las guerras, muchas personas de la ciudad se van a vivir al campo, donde hay más paz y ellos pueden ver la guerra, sufren la guerra, pero la sufren de manera diferente a las personas que viven en las ciudades. Y ustedes, amados hermanos, están justo en el lugar de los bombardeos, justo en el peor. Nosotros vemos esto desde nuestra Latinoamérica y nos asombramos de las cosas que pasan en Europa, de las cosas que pasan en Francia sobre todo. Y yo quiero despertarlos a eso, que no les pase como el sapo, porque el agua está hirviendo y ustedes no se están dando cuenta. Ustedes notan algunas cosas, lo notan en las actitudes de sus hijos, ya que sus hijos están mucho más metidos que ustedes, porque sus hijos están siendo educados todo el día, todo el tiempo. Ustedes por lo menos vienen de otros contextos y pueden como comparar, pero cuando yo vivía en tal sitio no era así. Entonces, esa es la importancia de que estemos apercibidos de la guerra en la que estamos. Pero esta es una revolución que tiene sus particularidades. Fíjense que todas las revoluciones siempre, históricamente, han venido del campo a la ciudad. Sin embargo, esta es una revolución al revés. Esta revolución empieza en las ciudades, con las personas pensantes, y entonces se distribuye luego a los demás países, a las demás regiones. Las ideas tienen consecuencias. Subrayen esta frase. Hermanos, las ideas tienen consecuencias. Nosotros tenemos un paquetón de ideas en nuestra mente. Algunas son ciertas, otras son falsas. Las ideas falsas traen malas consecuencias. Las ideas correctas traen buenas consecuencias. De ahí la importancia de que tengamos una mente bíblica basada en la palabra, que lo bueno y lo malo no lo defina mi sociedad, sino que lo defina la Biblia. Estamos llamados a eso. Y quiero tomarme un tiempo para contarles algo que ustedes saben muy bien, porque Francia fue un lugar importantísimo en esto que llamamos el feminismo. El feminismo es ese conjunto de ideas que ha arropado la mentalidad del mundo. Y la iglesia está, por una parte, sufriendo ese embate y en otro sentido está siendo permeada por esas ideas de feminismo. Yo espero que no hayan traído muchos tomates para que no me los tiren, pero quiero ser objetivo en esto. La historia del feminismo se dio en lo que llamamos tres olas del movimiento feminista. Y quisiera explicarlas escuetamente. El movimiento feminista no se dio igual en todas partes del mundo. Se dio en determinadas fechas en Europa, luego determinadas fechas en Estados Unidos, luego determinadas fechas en el resto del mundo. Pero la primera ola se dio
digamos, a principios de los años 1900. Las fechas no son precisas. El movimiento clamaba por una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Las mujeres estaban totalmente subyugadas. Las mujeres no podían votar, las mujeres no podían ser educadas, participar en la educación, en las universidades. Las mujeres no podían tener títulos de propiedad, las mujeres no podían tener licencia de conducir, muchísimas cosas. No podían votar y mucho menos podían participar en la administración pública. Entonces fue un movimiento justo, totalmente justo, absolutamente justo, y en su tiempo triunfó en todas partes. A principios del siglo XX, los 1900, el mundo fue cambiando y las ideas del feminismo, las cuales eran y son totalmente justas, fueron adoptadas en todas partes del mundo. Gloria a Dios por eso. Ahora, en los años 60 vino otra oleada, vino la segunda ola del feminismo. Ahora las mujeres clamaban igualdad entre hombres y mujeres, pero ya no era igualdad de derechos, sino era igualdad de condiciones para uno y otro. Es cierto, las mujeres tenían, y aún hoy en día en muchos países tienen trabajos, sus trabajos son peor pagados, tienen menos oportunidades, etc. Pero este movimiento fue mucho más allá, y hubo un elemento, un hecho histórico que catapultó el hecho y lo distorsionó también, y fue la invención de la píldora anticonceptiva. Hasta ahora, una noche de sexo no tenía ningún problema para el hombre. El hombre no tenía que cargar con eso, pero la mujer sí. La mujer tenía que cargar con la responsabilidad o el temor de un embarazo o de un desembarazo. Y entonces ellas empezaron a decir, pero esto no es justo. Nosotros los hombres y las mujeres somos iguales. Entonces, ¿cómo puede ser que en cosas como estas, fíjense cómo ya empiezan a meter cosas moralmente contrarias a lo que nosotros pensamos bíblicamente? Ellas empezaron a decir, pero ¿por qué esta diferencia? Y entonces empezaron también... Las mujeres empezaron en ese tiempo se hizo famoso que las mujeres dejaran de usar sostén, brasier, como una muestra de que, mira, yo también soy libre. Y ese movimiento encontró mucho apoyo en otro movimiento que fue el movimiento hippie de los 70, que clamaban con que vamos a olvidarnos de todo lo que está establecido y vamos a empezar a llevar una vida de paz y de amor libre, una vida libre. Eso ayudó mucho al movimiento y lo distorsionó también. Empezaron a hacer libertades, lo que ellos llamaban libertades, pero que nosotros en la Biblia entendemos que no son libertades. Por lo menos en nuestra cosmovisión empezaron a haber choques, pero nosotros las aceptamos. Y entonces las mujeres también empezaron a exagerar esas oportunidades y empezaron a trabajar, a hacer trabajos de hombre, a trabajar como camioneras y como operando máquinas pesadas, lo cual está bien, yo no lo veo mal, pero es como más bien un trabajo físico, un trabajo pero ellas quisieron asumirlo como una muestra de que nosotros también podemos. Y también eso influenció otras áreas
de nuestro vivir cotidiano, como son los deportes. Y las mujeres empezaron a hacer deportes que tradicionalmente son de hombres, como el boxeo, como el levantamiento de pesas, como la lucha. Entonces, cosas que uno decía, wow. Y yo todavía con mi mente atrasada, yo todavía digo, esto no es un deporte de mujeres, esto no es un deporte de mujeres, pero lo aceptamos bien. Y al finalizar esa segunda ola, antes de finalizar, se encontró con otro movimiento, que ese sí que las catapultó de una manera increíble. Este otro movimiento decía, claro, los hombres y las mujeres somos iguales, no hay diferencia entre nosotros. Entonces, en principio pensaban igual. ¿Y cuál fue ese movimiento? El movimiento homosexual. El movimiento homosexual se alió al movimiento feminista. De hecho, siempre lo están, siempre lo han estado. Pero eso fue lo que más impulso le dio a esa segunda ola y lo llevó hasta la tercera ola. La tercera ola, perdón, empezó alrededor de los años 90. Y hermanos, esto sí es difícil, porque esta tercera ola ya no proponía una igualdad de derechos, ya no proponía una igualdad de oportunidades. La tercera ola del feminismo propone la superioridad de la mujer sobre el hombre. La superioridad. Claro, no lo dicen abiertamente. Y una característica de esta tercera ola es su variedad. Es muy variada. Todos los movimientos, por eso se habla de los movimientos feministas hoy en día. Están dispersos, tienen diferentes ideas, pero tienen características comunes y por eso se entiende como una tercera ola. No todas piensan igual, pero tienen características comunes. Y una de ellas es esta, la superioridad de la mujer sobre el hombre. Y esta superioridad está basada principalmente en la debilidad del hombre ante el sexo. Ante el sexo. La mujer ha entendido en esta tercera ola que su cuerpo, su físico, tiene un efecto sobre el hombre. Entonces de ahí ustedes ven cómo una cantante que no es tan buena solamente tiene que abrirse un poco el escote y tomarse unas cuantas fotos para atraer a las personas, en especial a los hombres. Y así lo vemos en muchas situaciones, en muchas etapas de la vida. Entonces, esta tercera ola, también otra característica es que todos ellos están basados en la teoría queer. Es aquella teoría que habla de la deconstrucción del género. Ya ellos han planteado y nosotros lo hemos creído que somos iguales y que el género es algo que yo puedo escoger, no es algo con que yo nazco. Y eso está basado en lo que propuso Simone de Beauvoir en la segunda ola, que ella decía, la mujer no nace, la mujer se hace. Esas ideas las fuimos comprando poco a poco, y hoy los hombres y la iglesia está como un boxeador en una esquina cuando se está defendiendo, está a la defensiva, recibiendo golpes y golpes y golpes, porque ya esto ha avanzado tanto
que hasta normal nos lo encontramos y aceptamos que se lo enseñen a nuestros hijos en las escuelas. Y vienen nuestros hijos de la escuela sin saber ni siquiera de qué se trata, pero ya se lo enseñaron. Y nosotros decimos, wow, le enseñaron eso a mis hijos, qué mal. Y ya, eso es todo lo que hacemos. Tenemos que despertar porque la olla está hirviendo. Y ustedes en particular están en el lugar más álgido, en el lugar peor. Entonces, quería explicarle esto, porque han planificado tan bien esto del feminismo, que hoy día yo digo, pues yo no estoy de acuerdo con esa enseñanza que le están dando a mi hijo, que es una enseñanza de la tercera ola. Entonces, ¿qué me responden? Es que tú eres un atrasado. Se van a la primera ola. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que las mujeres no tengamos trabajo? ¿Que el hombre sea el macho? Fíjense cómo ellas manejan las ideas y manipulan las ideas y justifican lo de la tercera ola en la primera ola o en la segunda. Y entonces nosotros nos quedamos como, bueno, sí. Y de hecho, hay muchos países, en especial en África, que todavía están en la primera ola. Entonces, también apelan a eso. No, pues entonces vete a tal país viviendo ahí para que tú seas feliz. Ellos nos quieren vender la idea como que esto se trata de progreso, pero no es así. No es así. Pero algo importante es que nosotros como creyentes estamos en una encrucijada porque que el Señor nos dijo que las cosas en el mundo iban a ir de mal en peor. Él nos lo dijo. Entonces, pero también le ha dicho a la iglesia que sea columna y estandarte de la verdad. Nosotros estamos para defender la verdad, así como ha sido durante toda la historia, pero que en las últimas décadas nos ha sido quitado. Pero quiero volver atrás y ya dejar el feminismo. Quería nada más traerle cómo esta cosmovisión del mundo nos está afectando y cómo estas cosas llegan a la iglesia, permean sin darnos cuenta y llegan a nuestros hogares sin darnos cuenta. De ahí la importancia de la cosmovisión bíblica, de que basemos nuestros pensamientos en la Biblia. Olvidémonos de las olas. Lo que ha pasado en las últimas décadas. Bueno, quiero adelantarme y decirle, tristemente, la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, ha actuado mal, muy mal, durante todo este periodo. No ha sido sabia. La iglesia se ha encerrado en sus cuatro paredes y ha dejado que el mundo transcurra. Y esa posición que tenía de ser la que definía lo que estaba bien y lo que estaba mal, por su actuación torpe en las últimas décadas, ha perdido. No es que el mundo se la quitó, es que la iglesia la entregó. Y yo no quiero culpar a nuestros hermanos de la generación pasada, porque tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Así que tú viniste a la iglesia el año pasado, tú eres también la iglesia. Esto es como la mamá cuyo hijo de 5 años tomó su auto y se puso a manejarlo y de repente perdió el freno de manos y fue y desbarató
la casa del vecino. La casa del vecino. ¿Qué tiene que hacer la mamá? Ah, bueno, eso fue porque el niño, yo no sé, yo no me hago responsable de eso. Sí, no fuiste tú, no fue tu culpa, pero tú tienes la responsabilidad. Eso nos pasa con la iglesia hoy en día. Nosotros somos la iglesia y nosotros somos los responsables de responder ante la sociedad, de hacer famoso a Dios delante de la sociedad. Pero bueno, ¿qué pasó? En 4 áreas, las últimas décadas, en 4 áreas que quiero mencionarlas rápidamente, la iglesia tuvo una pobre participación. Número 1, como les dije, en los 70 apareció la píldora anticonceptiva y empezaron los debates éticos sobre la pertinencia o no de la anticoncepción, del control de la natalidad. Y se creó la píldora anticonceptiva. En principio se vendía solamente a matrimonios. Fíjense qué interesante. Solamente los médicos podían recetarla y solamente podían recetarla a matrimonios. Hasta que una señora en una corte de Estados Unidos dijo, esto no es justo que se venda solamente a matrimonios, y la corte determinó que debía venderse también a personas que no fueran casadas. Y luego vino otra orden que no tenía que ser por receta médica. ¿Por qué? Porque esto no es un medicamento. Y entonces así la sociedad fue permitiendo y permitiendo y permitiendo. ¿Y saben qué dijo la iglesia? Nada. Solamente dijo una cosa la iglesia, que no es nuestra iglesia. El Papa Pablo VI, en una encíclica, dijo absolutamente no. Ningún método de la natalidad, nada. Eso es pecado y va al infierno quien lo use. No, por favor, esa fue la única participación de la iglesia y fue totalmente desacertada. Totalmente desconectada de la realidad, totalmente desconectada de la Biblia, totalmente desconectada de la sociedad. Fíjense cómo esa encíclica, esa decisión hizo que todo el mundo dijera, ¿qué? Pero yo soy cristiano y ni siquiera estoy de acuerdo con eso. Esa fue la única participación de la iglesia, una metida de pata. Y la iglesia evangélica ni siquiera opinó. La iglesia evangélica estaba muy encerrada en sus 4 paredes. Luego vino el tema del divorcio. Y la gente dijo, pero si ya no hay, el sexo ya no significa hijos. Entonces, si el matrimonio era para tener hijos y ya puedo tener sexo sin hijos, entonces ¿para qué casarme? Y entonces el matrimonio empezó a decaer en Estados Unidos y también en Europa. Y las parejas empezaron a cohabitar, a vivir juntos. Y luego sucedió que una corte de Estados Unidos, ustedes recordarán, algunos los más viejitos recordarán, que divorciarse era un gran problema. Sobre todo en Estados Unidos tenían que ir a la corte y tenían que presentar juicios, argumentos y decir que él hace esto y esto y esto y ella es esto y esto y esto. Y era muy traumático para ambos y para los hijos. Hasta que alguien dijo, ¿pero por qué tenemos que hacer esto tan traumático? Mejor vayamos a la figura de un divorcio consensuado, incompatibilidad de caracteres. ¿Qué le parece? Y así no tenemos que pelear. Los dos están de acuerdo y se acabó. Y eso aumentó en muchísimo los divorcios. Ahora ya era facilísimo.
Y entonces el matrimonio pasó a ser, los que estaban ayer aquí sabrán a lo que me refiero, dejó de ser un pacto para ser un contrato como cualquier otro, un contrato entre dos personas que podía terminar en cualquier momento. Si una de las dos no estaba de acuerdo, pues entonces terminemos con esto. Y el matrimonio pasó a ser algo provisional. Tú y yo vamos a estar juntos hasta que los dos queramos. Si no, el día que tú te quieras ir, tú te vas. Y fíjense cómo se va deteriorando y cómo nosotros vamos diciendo, bueno, tiene lógica. Bueno, no estamos yendo a la Escritura porque desconocemos lo que es un pacto y desconocemos el diseño de Dios para el matrimonio, que fue lo que vimos ayer. El matrimonio no es algo entre dos personas como un contrato. No, es mucho más que eso. Y por otra parte, todo el mundo está de acuerdo con que el adulterio está mal. El adulterio es aborrecible. Yo creo que toda la humanidad está de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué solución le buscaron? Bueno, no nos casemos. Y entonces, si no nos casamos y yo no te soy infiel, si me voy con otra persona, no te soy infiel porque tú y yo no estamos casados. Entonces eso no es adulterio y ya está resuelto el problema del adulterio. Fíjense cómo esa mentalidad práctica fuera de la Biblia fue minando la situación. ¿Y qué hizo la iglesia? Si te divorcias, te boto de la iglesia. Te expulso. ¡Wow! Otra metida de pata. Y los divorciados se iban de la iglesia y seguían su vida. Y la sociedad veía eso y decía, ¿qué? La iglesia piensa así. O sea, en vez de ayudar a estas personas, lo que hace la iglesia es, te saco de aquí y ya no tengo problema contigo. Ese es tu problema. Mala actuación de la iglesia. Y así sucedió con una y otra cosa. La convivencia entre dos personas, y aquí estamos hablando ya no de matrimonio, sino de convivencia, ya no debemos hablar de matrimonio, cuando entonces el concepto del matrimonio se sigue deteriorando y dice, pero ¿y entonces por qué el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer? ¿Por qué tiene que ser así? No. Nosotros también los homosexuales tenemos los mismos derechos. Tenemos los mismos derechos. Y entonces el concepto de matrimonio se rompió. El diseño que Dios hizo se quebrantó totalmente. Y con ese quebrantamiento del diseño de Dios ya se abrió la puerta para todo. Porque cuando yo me quiera casar con dos, ¿por qué tiene que ser cuando me quiera casar con dos mujeres, por ejemplo, ¿por qué el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer? No, ya la puerta está abierta. O cosas más aberrantes como, ¿y si yo me quiero casar con un animal? Y saben que eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Esta revolución. Y esto es algo que también quiero que subrayen. Esta revolución no ha terminado. Ahora es que falta. De ahí la importancia de que tú como iglesia estés apercibido de esto y hagas tu parte. Recuerda la pregunta de Dios a Adán. ¿Quién te dijo eso? ¿Y qué tú has hecho? Ese es nuestro llamado. Y entonces, ¿qué dijo la iglesia respecto a los homosexuales? Vino el SIDA y míralo ahí, castigo de Dios para ustedes. ¿Qué? ¿Cómo que castigo de Dios? Ese es el peor pecado. No, ¿quién dijo que la homosexualidad es el peor pecado? Es peor que robar. Es peor que matar, es peor que mentir. No, es exactamente igual.
Dios no ha establecido que ese es el pecado imperdonable. Es un pecado como todos, pero nosotros como iglesia hemos actuado mal. Hemos actuado mal frente a esas personas. No estamos de acuerdo con su mentalidad, pero de ahí a desecharlos, de ahí a aborrecerlos, de ahí a ignorarlos, está mal de nosotros, mal de nosotros. ¿Y qué sucedió con eso del SIDA? Que ellos hábilmente utilizaron esa desgracia y se presentaron al mundo como las víctimas. Mira que no, por nosotros mostrarnos amor, entonces mira lo que nos ha venido. Y estos malvados de la iglesia lo que están haciendo es condenándonos. Y mira, pobre yo estoy condenado a muerte y esto es lo que me están mandando al infierno. Ellos encerrados. Y la iglesia vuelve de nuevo a tener un papel horrible, horrible. Y la cuarta área, y ya casi estamos terminando, fue con los métodos reproductivos modernos. La ciencia fue avanzando y entonces ya no estamos hablando, la píldora permitía sexo sin bebés. Ahora estamos hablando de bebés sin sexo. Todo una locura ética. Y ahora el tener un bebé, ese concepto está totalmente cambiado respecto a toda la historia de la humanidad. Tener un bebé antes del año, antes de los 90 era diferente, pero ahora está totalmente cambiada y hay varios métodos, hay varias tecnologías que podemos tener bebés sin tener relaciones sexuales. Entonces, las pruebas in vitro de fertilización, yo no quiero meterme en ese detalle porque sería ampliar, pero la clasificación de embriones, ahora soy yo quien decido. Ahora soy yo quien decido cómo va a ser mi bebé. No, así yo no lo quiero. Y el método de la maternidad subrogada, que ya yo le puedo pedir a una persona que con los espermatozoides de mi esposo, entonces ella pueda tener mi hijo. Eso trae situaciones éticas terribles, pero el mundo las ha aceptado porque el mundo ya no tiene un fundamento ético. Para el mundo todo está bien, lo que a ti te parezca bien está bien. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia constantemente. ¿Y saben qué dijo la iglesia sobre estos métodos? Nada, porque ya nadie le hace caso. Porque ya nadie le hace caso. La Biblia, la iglesia entregó. La iglesia, tú y yo, entregamos nuestra autoridad con lo mal, incorrectamente que hemos actuado. Y todo eso sucedió en una generación solamente. Solamente en una generación sucedió este desastre. Entonces, para terminar, ¿quién te dijo eso? Piensa cada cosa que tú aceptas, ¿quién te lo ha dicho? ¿Y qué has hecho? ¿Y qué has hecho? Esta situación, nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Y dice el Señor, tú no coges un candelabro y lo metes debajo de un almud. Tú no lo metes debajo de un mueble. No, tú lo pones en lo alto para que alumbre. Y dice el Señor que así alumbre vuestra luz. Entonces, pero el mundo nos tiene intimidados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Salir ahora a hacer manifestaciones en toda parte? No se trata de eso. Se trata de
amar al prójimo, porque eso es lo que no hemos hecho, amar. No estamos hablando de aceptar, en el sentido de que, bueno, yo me voy a adaptar a como tú piensas, acéptame y yo te acepto. No, 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 se trata de amar. Las ideas tienen consecuencias. Muchos de ustedes recordarán el Challenger en 1986, el transbordador espacial que explotó a los 37 segundos de despegar y murieron 7 personas. Los técnicos se lo habían dicho, no lo dejen despegar porque hay un problema aquí. Y ellos dijeron, no, 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 está bien, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Y eso mismo puede pasar con nosotros. Ideas que dejamos pasar puede causar una desgracia. Y entonces yo de ahora en adelante yo voy a transformar mi sociedad. Ahora yo voy a ir a mi trabajo a decir, no, no estamos hablando de eso porque tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas. Pero hermano, hermana, Dios te ha dado un hogar. Un hogar en el cual el Estado no se puede meter. Dios te ha dado hijos para que tú los críes. Son de Él, pero te lo ha dado por cierta cantidad de años para que tú lo hagas famoso a Él, para que tú le des la gloria a Él y ellos puedan conocerlo, conocer al Dios de gloria. Ese es nuestra área de trabajo, sobre todo en un lugar como este. En nuestros países todavía es posible yo tener una escuela y empezar a adoctrinar a los niños. Yo puedo reunirlos en un parque y hablarles y hacer juegos, hacer campamentos. Tengo entendido que para ustedes eso está prohibido por la ley, pero la ley no permite que en tu casa, tú primero revises tu mente de quién te dijo eso y luego actúes. Igual con tus hijos, siembra en tus hijos la palabra. Siembra en tus hijos la palabra, que en su tiempo el Señor la va a hacer germinar. Y finalmente quiero leerles lo que dice el apóstol Pedro en su carta, de cómo debemos actuar frente a nuestra sociedad. Recuerden que Pedro vivía en una sociedad mucho peor que la que vivimos hoy, la que viven ustedes. Pero oigan lo que dice Pedro. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Dice él, pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos son ustedes. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Importante, estando siempre preparados para presentar defensa. Esa es la importancia de que estemos nosotros preparados. La Biblia. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí él no está hablando de vamos a salir a la calle a imponer. No, no, no. A todo el que me pregunte, yo voy a estar preparado para darle razón de la esperanza que hay en mí. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Oigan lo que dice, qué sabio es Pedro. Teniendo buena conciencia, para que en aquello que ustedes son calumniados, ellos sean avergonzados por lo que difaman de vuestra buena conducta en Cristo. De eso se trata. Vamos a llevar esa vida. Vamos a llevar esa vida de nosotros examinarnos, de poder ser luz en nuestra sociedad. Cuando nos pregunten humildemente, pero una buena respuesta y con mansedumbre y con reverencia a todo el que nos pregunte. Y sobre todo, hermanos, en nuestros hogares. Ese es nuestro dominio.
Ese es el dominio que Dios nos ha dado y ese es el dominio que Dios le ha dado a cada uno de ustedes para que la luz de Cristo brille en sus hogares para la gloria de Dios. Que Él nos bendiga, hermanos. Muchas gracias, Robbie. ¿Algún hermano puede ayudarme a mover esto, por favor? No, tranquilo. Ahora les llamo. Vamos a preparar esto y ahora. Bien. Bueno, Sí, damos gracias a Dios por este tiempo tan precioso que hemos podido compartir con los hermanos y solicitamos entonces a la hermana Elba y hermano Robbie que nos puedan acompañar para las preguntas y respuestas que hemos preparado. Si es que ustedes tienen las preguntas, pueden dárselas al hermano Esteban, hermano Fernando, que están a su costado izquierdo. Acá están levantando la mano. Sí. Gracias. A ustedes. Hermano, ¿me puedes pasar esa carpeta, por favor? Sí, vamos a dar paso a la primera pregunta. Dice, si una pareja cristiana no puede tener hijos de manera natural, ¿es correcto acudir a otros métodos que la medicina propone? ¿O debemos someternos a la voluntad de Dios de quizá no ser padres? ¿Quiere empezar? Dale. Buenos días a todos. Gracias por el privilegio de poder estar aquí y compartir con ustedes. Esa pregunta es muy especial. Es una pregunta que llega con mucha frecuencia a los consejeros por todo lo que Robbie había dicho, de las posturas que la Iglesia ha tomado con los métodos anticonceptivos. Nuestro pastor, el pastor Miguel Núñez, es médico, además de pastor, y su esposa es endocrinóloga. Y además de estudiar consejería bíblica, ellos nos han orientado en cuanto a cómo responder esta pregunta. El punto en recurrir a métodos de fertilización in vitro, que es lo que normalmente se hace cuando una pareja no puede tener hijos después de haberlos intentado una y otra vez, es lo que los médicos más comúnmente recomiendan, tiene una situación. Van a tomar algunos espermatozoides, y van a ser como una especie de banco. El punto es que cuando hay una fertilización, un óvulo se junta con un espermatozoide, ya hay un alma ahí. Y tomar embriones y congelarlos y dejarlos indefinidamente es un problema. Entonces, si vas a someterte a un proceso de fertilización in vitro, tienes que asegurarte de que cada óvulo fecundado sea insertado en el vientre, porque no podemos, cuando hay una fecundación, cuando se unen, ya Dios crea un alma ahí. Entonces no podemos tomar eso y congelarlo y dejarlo indefinido. ¿Entienden cuál es el punto? Entonces, si se va a someter a eso, cada óvulo que se fecunde debe ser insertado, y si el embarazo es múltiple, es múltiple. Entonces, la voluntad de Dios se va a mostrar en que si eso prospera, Dios quería un embarazo para ustedes y ha permitido que vivan en un tiempo donde hay una tecnología para hacerlo. Es como cuando siglos atrás una persona se moría por falta de antibióticos. No estaba el recurso tecnológico para eso, pero hoy no nos morimos por falta de antibióticos, porque Dios ha permitido que vivamos en un tiempo donde podemos recurrir a ellos.
Entonces es lo mismo. Lo que tenemos es que tener el cuidado de que esos espermatozoides y óvulos no queden congelados, guardados, sino que cada uno que se fecunde sea insertado, porque una vez se unen ambos, hay vida, hay un alma. Efectivamente, déjenme ampliar eso mismo, porque esa es la respuesta correcta. ¿Recuerdan la mala respuesta que dio el Papa Pablo VI diciendo, no, absolutamente, este pensamiento de que, no, pero yo no estoy violando la ley de Dios, o sea, el deseo de Dios de que yo no tenga hijos? Eso parte de ahí. Eso es un pensamiento católico. La Biblia no expresa eso de esa manera. Entonces, yo no estoy violentando la voluntad de Dios por el hecho de que yo recurra a un método científico. Como dice Elba, bueno, si me dio paludismo, bueno, eso es porque Dios lo quiso, que yo me muriera, no voy a tomar antibiótico y me voy a dejar morir porque no quiero contradecir la voluntad de Dios. No, absolutamente no. Pero déjenme abundar sobre el método in vitro. Se trata de que sacan varios óvulos de la mujer, sacan varios espermatozoides del esposo y los unen en un laboratorio. Y entonces esos los toman, los que se fecundan, los toman y los insertan en el vientre de la mujer. Ahora, el punto está en cuántos yo voy a fecundar o cuántos yo voy a permitir que fecunden, porque yo soy la pareja, yo no soy el médico. El médico tendrá que rendir cuentas a Dios, pero yo tengo que rendir cuentas por este método que estoy usando. Entonces, muchos médicos fecundan 8 óvulos y toman 3 y lo insertan en la madre. ¿Se dio? Sí, no. Bueno, toma 3 más y los insertas de nuevo. Ah, se dio 1. Ah, qué bueno. Ok, pues nos olvidamos de los que quedan. Los desechan. Los desechan. Algunos son piadosos, entre comillas, y lo congelan, lo cual tiene un costo altísimo. Pero fíjense cómo ya yo estoy jugando a ser Dios. Ya yo dije, no, eso no, esto sí. Bueno, ahora, hermana, si tú vas al médico, si tú estás dispuesta a tener 3, dile al médico, vamos a fecundar 3 óvulos y lo insertan. Bueno, existe la posibilidad de que yo tenga trillizos, que yo tenga mellizos, o que tenga uno, o que no tenga ninguno. Eso es totalmente ético, bíblico, permitido. Pero es que si no se fecunda ninguno de los 3, voy a tener que empezar de nuevo y eso es un dineral. Eso es el punto, sí, que como es costoso, los médicos quieren hacer 8 y 9 fecundaciones para evitar el costo, pero claro, eso no es bíblico. Pero el punto es usar los que se van a fecundar, los que se van a usar. Ahí ya, eso sí es pecaminoso. Pero de nuevo les insisto, no tengan carga de conciencia en el sentido de que si están dispuestos a tener hasta trillizos, cuadrillizos no se los recomiendo, evidentemente, porque va y se fecundan los 4. Eso ya es un peligro para la mamá. Pero trillizos puede ser. Es poco probable, pero puede ser. Y algo importante, cada espermatozoide y óvulo deben ser de esa pareja. No con espermatozoides de otro esposo ni con óvulos de otra mujer, porque lo que Dios quiere es que esa pareja que Él unió pueda tener una descendencia piadosa para Él. Entonces, debe ser de ambos, porque ahora se estila el buscar en un banco de esperma los espermatozoides de cualquiera. Incluso claro, hay mujeres que van y se fertilizan sin estar casadas. Sí. Ese es el tipo de maternidad o de paternidad que ahora existe y que pueden elegir las características físicas o intelectuales del donante de esperma. Eso correcto, está condenado por el Señor, porque eso no viene de una relación donde Dios unió a un hombre y una mujer y es fruto del amor de una pareja. Correcto. Y también lo contrario, bueno, que otra mujer reciba los espermatozoides de mi esposo
y entonces ella dé a luz y finalmente el hijo es mío. Eso aún en el mundo es conflictivo, aún en el mundo, porque es que la maternidad tiene un link, una liga entre madre e hijos, y es muy probable que esa madre, la madre real, después diga, no, el es vientre mío. de alquiler, ¿cómo se llama? Vientre de alquiler. Y entonces no puede ser que un contrato sea que defina eso. Entonces, evidentemente, esa no es la voluntad de Dios. Eso es muy diferente a apelar a un recurso científico. Ahora, yo quiero dar una última nota. Si una pareja no tiene los recursos o no quiere recurrir a una fertilización, siempre está la adopción, mis hermanos. Amén. Y es algo que nosotros debemos abrir nuestra mente, porque cada uno de nosotros es un hijo adoptado de Dios. Nosotros hemos nacido como criaturas y como criaturas nos hemos rebelado contra Dios. Pero Dios nos ha buscado, nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha elegido para ser sus hijos. Y cuando hacemos eso con un pequeño que no conocemos y lo tomamos y lo insertamos en nuestra familia, estamos siendo padres del corazón. Es un padre dos veces, porque da la paternidad y es un hijo que se ha anhelado y orado mucho y esperado de una manera especial. Y a ese hijo le estamos mostrando el evangelio tan solo con la adopción, porque es un hijo que está haciendo el ejemplo de lo que Dios ha hecho, como pareja estamos haciendo lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que es abrir nuestra mente a esto. Amén. Hablando un poco acerca de la cosmovisión y el posmodernismo en el cual vivimos hoy en día, ¿cómo hacer cuando nuestros hijos viven en esta época? ¿Cómo nosotros podemos interceder con ellos en su crianza? ¿Tienen a lo mejor algún recurso, libros, guías que puedan ayudarnos? Pregunta dificilísima. Y delante de Dios les digo que mi corazón se ha derretido hablando con muchos de ustedes sobre la situación de sus hijos. Es que ustedes están en el mismo lugar de la batalla, en el mismo lugar. Ustedes están viviendo en una guerra, pero muchos no se están dando cuenta. Entonces, cuando vivimos en una guerra, vivimos de manera diferente. Cuando yo estoy en una guerra, de verdad, yo no estoy pensando en ir a la playa y entonces me compro mi casa. No, es una economía diferente, es una manera diferente de vivir. Entonces, las cosas que ustedes están viendo con sus hijos son naturales de esta guerra, son las víctimas de esta guerra y tenemos que actuar como tal. ¿Qué hacer? Yo no puedo decirte, haz esto y tú vas a ver cómo se va a arreglar todo. No, pero ora mucho, porque eso es lo único que te va a proteger. ¿Qué yo hago en una guerra real para evitar las bombas? Nada. ¿Cómo yo puedo evitar que caiga una bomba en mi casa? Exacto. Yo le pido a Dios que me proteja y que proteja a los míos. Esa es la economía que estamos viviendo aquí. Pero yo quiero dar una parte práctica. Y en segundo lugar, sí, para ser más práctico, vive para la gloria de Dios. Haz famoso a Dios delante de tu hijo. Háblale constantemente a tu hijo. Enséñale sobre Dios. Tú siembra y deja que sea Dios quien germine y coseche. Tu parte es sembrar. Por ahí va mi comentario. Como padres, nuestro papel es orar, tener los ojos muy abiertos. Yo creo que es un llamado a despertar, a darnos cuenta, porque en parte hemos estado, o tal vez muchos han estado, como Robbie decía, como el sapo, que no se está dando cuenta de la magnitud de lo que sus hijos pueden estar viviendo. Pero un padre y una madre tienen que hablar mucho y saber qué pasa en el colegio diariamente. Ayer una mamá
me decía que los viernes llegan las libretas de sus hijos y ella revisaba. Pero si la libreta llega solo el viernes, el lunes, el martes, el miércoles, pregunta, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijo la maestra? ¿Qué hiciste? Porque es la única manera de mantener un vínculo abierto y de poder saber qué está pasando ahí para contrarrestar la mentira con la verdad de Dios, y hablar la verdad de Dios. Sus hijos si los entrenan desde pequeñitos, si tienen la ventaja, el regalo del Señor de tenerlos desde pequeñitos, la palabra de Dios va a ser normal para ellos, porque es algo de la casa, es como el amor de ustedes. Entonces, es algo para atesorar y enseñarles desde pequeño que afuera hay mentiras, pero que esta es la única verdad. Ella dice que es la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestros caminos. Y el Salmo 18 dice que la palabra alumbra nuestras tinieblas. Nosotros vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo que está bajo el maligno, y eso se lo podemos enseñar a nuestros niños desde pequeño, que aunque vayan al colegio y les enseñen matemáticas, ciencias, no se las van a enseñar desde el punto de vista de un Dios que es el creador, de un Dios que es exacto, que la historia es su historia. Yo tuve el privilegio de ser profesora 2 años en un colegio cristiano, y ese era el enfoque con que se le enseñaban las matemáticas. Las matemáticas son exactas porque hay un Dios exacto, un Dios que lo creó todo perfecto y exacto. Entonces, con eso tú vas preparando el corazón y la mente de tu hijo, aunque afuera te lo bombardeen con todo. Y lo que te le enseñen que sea contra la palabra, sí, mi amor, eso te lo enseñan en el colegio, pero Dios dice. Y ahí responderles, no se cansen de hablar, no se cansen de escuchar y orar. Eso es lo que podemos hacer y es lo que Dios nos manda hacer. Sí, déjame continuar. Y perdonen que me extienda tanto, pero es que quiero ir a la palabra. A ver lo que dice la palabra. ¿Qué yo puedo hacer con mi hijo? Es increíble. En todo el Nuevo Testamento solo hay 2 instrucciones de cómo criar a nuestros hijos. 2 versículos, 2 versiculitos. Una cosa tan importante como criar a nuestros hijos solamente aparece en 2 versículos. Y los 2 son diciendo cómo no debo hacerlo. Déjenme ir ahí. Si quieren pueden ir a Colosenses 3:18. No, perdón, 3:21. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis, no provoquen a ira a vuestros hijos, para que no se desalienten. ¡Wow! Y antes que eso, podemos ir, el otro es Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, llegó la instrucción, criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Fíjense cómo esos 2 versículos se complementan. No los lleven a ira, no los desesperen, sino críenlo en la disciplina y amonestación del Señor, para que no se desalienten. Ellos están en la guerra también. A ustedes les toca amarlos, ser compasivos con ellos, mostrarles a Cristo todo el tiempo. No los desesperen, no los exasperen, que ellos no se desalienten porque, pues tú no debes hacer eso. No, es que no se trata de eso. Es con gracia, ámenlos. Y quiero contarles, recuerden también Proverbios. Proverbios no son promesas, no son promesas bíblicas, no nos engañemos con eso. Pero proverbios son consejos, Proverbios, ¿alguien se acuerda? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí no está diciendo que lo instruyas en la Biblia y él se va a convertir algún día. No, eso no es lo que está diciendo. Esa no es la promesa de Dios. Aquí está diciendo que esas cosas que tú siembras, aun cuando él sea viejo, no se va a apartar de ellas.
Y yo quiero contarles algo que sucedió con nuestro hijo menor. Nuestro hijo, nosotros lo hemos criado en la disciplina y amonestación del Señor, pero él no ama al Señor. Él va a la iglesia, él antes participaba con los jóvenes, pero una su vez corazón hizo no está en profesión eso. de fe, Una vez y se bautizó, pero su corazón no está en eso. Él va prácticamente por compromiso. Pero él empezó a trabajar en una publicitaria que se especializa en deportes. Y él era el webmaster, el que maneja las redes. Y entonces sucedió que en Santo Domingo hubo un jugador de béisbol muy famoso que tuvo un accidente aparatosísimo. El vehículo quedó destrozado y esa vida se perdió totalmente. Y esa carrera también, tenía contratos millonarios. Y el jefe le dijo: Andrés, vamos a tomar las fotos del accidente y vamos a publicarlas porque eso va a atraer mucho público. Yo tengo las fotos exclusivas. Y Andrés dijo: no, yo no puedo hacer eso. Eso está mal. Si tú quieres, me puedes sacar del trabajo, pero yo no lo voy a hacer. Hazlo tú, pero yo no lo voy a hacer. Y cuando Andrés me lo contó, yo le dije: tú ves, Andrés, la palabra que está sembrada en tu corazón, tú no te vas a poder deshacer de ella, ni aun cuando tú seas viejo. Siempre esa palabra va a estar ahí. Por más que tú huyas de la palabra, esa palabra siempre va a estar ahí. Y eso es lo que yo anhelo para cada uno de sus hijos, hermanos. Siembren, porque en su tiempo el Señor hará florecer esa palabra. Un libro que podemos recomendar es el de Se me ha confiado o me ha sido confiado el corazón de un hijo. Para quienes tengan niños pequeños, es el libro de Betsy Corning y es sobre crianza, principios de crianza para hijos. Ese libro lo podemos recomendar perfectamente. Habíamos visto desde 1900 las 3 olas. En la segunda ola nos hablaste acerca del uso de las pastillas, de la píldora y todo eso. ¿Podemos usar, dice la pregunta, ¿podemos usar métodos de contracepción siendo cristianos? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Nosotros podemos usar con limpia conciencia los métodos anticonceptivos siempre que no sean métodos abortivos. Hay métodos anticonceptivos como la píldora, como el preservativo, hay espumas espermaticidas que se combinan cuando se hace el método del ritmo para mayor precaución, pero hay métodos que son abortivos, que elimina la concepción una vez ya ha habido, o sea, elimina el embarazo una vez ya ha habido concepción, aunque sea de unas horas. La T o el dispositivo de cobre es uno de esos métodos. Así que alerta con eso, porque ese método no deja que el espermatozoide y el óvulo se implanten, pero ya están juntos. Entonces, estamos desechando almas que ya Dios ha unido. Entonces, la pastilla es un método que podemos usar, pero nos han advertido de que no tenga muy alta la cantidad de microginones, creo que es así que se llama. Hay un rango, le pueden preguntar a su ginecólogo, las mujeres, qué tipo de pastilla es segura sin causar abortivo, simplemente que prevenga antes de que haya una unión. Pero básicamente eso, se puede usar el método del ritmo también combinado, porque yo tengo un ritmito, Andrés es un pequeño ritmo en mi casa. O sea que tenemos que tener precaución con eso y reforzar cuando es el método del ritmo. Pero sí, mis hermanos, cada hijo es una responsabilidad delante de Dios, y tener 10, 12 hijos simplemente porque no nos cuidamos y no podemos tenerlos, y eso no es correcto delante del Señor. Sí, el Señor manda a los hijos son una bendición del Señor, eso es lo que dice el Salmo 127:1, son regalo del Señor, pero como padres tenemos que tener la responsabilidad de poder darles todo lo que ellos necesitan también. Sí, no quiero abundar más en eso, pero quiero llevarlos a la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica te dice
que desde el momento de la concepción ya hay una vida. Sin embargo, la sociedad no piensa así. Entonces, cada uno de nosotros actuamos de manera diferente. En el estado de Nueva York, hermanos, recientemente se aprobó el aborto justo antes del nacimiento, porque ellos entienden que hasta que no pase por el canal, su cosmovisión es que hasta que no pase por el canal no es una vida. Eso es una aborreción, ¿cómo se dice? Abominación. Abominación. Un Pero niño así que se piensan mueve, ellos. un niño que está completo. Para ellos no es una vida. Que en una sonografía se ve chupándose el dedo. Para ellos eso no es una vida. Para ellos eso no es una vida. Pero nuestra cosmovisión nos dice que desde que se unen ya hay una vida, por más pequeña que sea. Entonces, en base a nuestra cosmovisión tenemos que decidir. Por eso, un método que funcione después que se une el espermatozoide con el óvulo, eso ya es prohibido por Dios. Casi al final ya de la segunda sesión tú nos habías dicho que somos responsables de nuestras propias acciones. Con respecto a eso, ¿qué nos podrían decir acerca de las maldiciones generacionales? ¿Existen? Y si caen sobre nuestros hijos, ¿cómo son? Bueno, depende de lo que cada uno de nosotros pensemos lo que es una maldición generacional. Pero ciertamente, yo puedo decirles que mi hijo es tan, ¿cómo se dice cuando uno deja las cosas para después? Procrastinador. Es tan procrastinador como yo. Como yo. Esto lo digo con vergüenza. Entonces, si eso es una maldición generacional, bueno, sí, yo lo creo. Si mi papá murió de cáncer y yo muero de cáncer, si consideramos eso una maldición generacional, bueno, pues sí, yo lo creo. Pero, la palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Yo no puedo agarrarme de esa cosmovisión de maldición generacional como, bueno, es que es una maldición generacional, yo soy así y mi hijo también es así, porque eso es una maldición generacional. No. Yo tengo que cambiar y mi hijo también tiene que cambiar. No puedo agarrarme de eso así tan sencillo. Y muchas de las cosas que llamamos maldiciones generacionales no son más que patrones de conductas aprendidos en nuestras familias. Tener un padre iracundo, abusivo, alcohólico quizás, ese es el modelo que un hijo ha visto y eso repite después con sus propios hijos. Y a eso le llamamos una maldición generacional, pero eso no es una maldición generacional. Eso es simplemente un patrón de conducta aprendido de nuestros padres y repetido luego con nuestros hijos. Entonces, como dice Robbie, la palabra nos dice que somos nuevos delante del Señor. Y no hay nada que traigamos delante del Señor. No hay cadenas que el Señor no pueda romper, mis hermanos. El Señor promete libertarnos del pecado y aún de esos patrones abusivos en que podemos haber estado porque hemos crecido en ellos. Dios promete que cuando venimos a Él, en Él hay vida, en Él hay libertad. Así que si tienes carga con eso, ve a la palabra y ve al Señor. Porque eso es lo que Él nos hace, nuevos en Él. Y quiero ratificar lo que dice Pablo. Pablo es un ejemplo de santidad. Yo diría que después del Señor Jesucristo, Él es el hombre que por lo menos la Escritura, a excepción de sus pecados antes de convertirse, no se habla de, bueno, tal vez hubo un conflicto ahí, pero bueno, no estamos hablando de perfección, pero sí de santidad. Pablo es un ejemplo de santidad. Y siendo un ejemplo de santidad, oigan lo que dice él, Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él, la manera que él vive, él dice, yo no lo he alcanzado, pero yo me olvido de lo que está atrás. Olvidémonos de nuestros
del lastre que tenemos, despojémonos de ese peso y corramos la carrera. El premio está ahí, nos está esperando en Cristo Jesús. Gracias a los hermanos. Este es un llamado de alerta que nos hizo el Señor esta mañana, de poder, como iglesia, estar despiertos en lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y como lo dijeron los hermanos, estamos en el corazón mismo de la batalla. ¿Y qué hacer? Pues se nos ha dado bastantes consejos. Y alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Nuestro socorro, incluso como iglesia, como familias, como padres, como hijos, como jóvenes, viene del Señor. Así que vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a ampararnos en su palabra, que permanece para siempre. Padre eterno, te damos las gracias por habernos hablado en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos llama la atención a la realidad en la que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a no ser una iglesia que se encierra en sí misma, Señor, sino a ser luz del mundo y sal de la tierra. Ayúdanos, Padre, a ser buenos padres que educan en el temor del Señor. Ayúdanos a ser una iglesia fundamentada en tu palabra. Oh Señor, necesitamos tu ayuda. En este mundo nadie nos puede ayudar. No podemos contar con nadie. Como decía el salmista, en tu palabra he puesto mi esperanza. Que así sea para cada uno de nosotros. Y frente a los temores o a los gigantes que se levantan contra nosotros, que no temamos. Porque tu palabra afirma que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, queremos caminar con Él. Y como tú dices en tu palabra, y nos lo has prometido, Señor, que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Por lo tanto, la victoria está asegurada para nosotros. Y queremos caminar creyendo que así será mientras tu iglesia permanezca fiel a tu palabra. Gracias, Señor, porque al mismo tiempo que nos alertas, nos animas. Una vida tenemos, la queremos vivir para la gloria de tu nombre, cuales sean las aflicciones que vengan. Y como Pablo podía afirmar, no comparo las aflicciones presentes con la gloria venidera. Que tengamos pues, Señor, nuestros ojos puestos en la gloria venidera, en Cristo mismo, para poder afrontar las dificultades de hoy. Gracias una vez más, sigue bendiciéndonos, Padre. Bendice los momentos que hemos de pasar juntos ahora y sigue preparando nuestros corazones para la conferencia que va a seguir esta tarde. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro socorro. Amén. Amén.